Si dejaras de trabajar mañana, ¿cuánto tiempo te protegería tu dinero? Para la mayoría de los hombres, la respuesta se mide en semanas o meses. Para los verdaderamente ricos, la respuesta se mide en eternidad. Maquiavelo observó que la fortuna favorece no al soldado más fuerte, sino al que asegura su posición antes de que empiece la batalla. La riqueza duradera no se construye con trabajo constante, sino con sistemas y propiedad que te siguen recompensando estés presente o no. Los ricos no piensan solo en términos de trabajo, piensan en términos de permanencia. Imagina crear algo una vez y que te paguen por ello durante décadas. Esto no es fantasía. Es el método silencioso de reyes y comerciantes que entendieron que el poder reside en construir aquello que no puede ser arrebatado fácilmente. Una de las formas más puras de este poder es a través de las patentes. En el Renacimiento, Venecia prosperó porque otorgaba a los inventores el derecho exclusivo de beneficiarse de sus creaciones, asegurando la lealtad de mentes brillantes que de otro modo habrían huido a estados rivales. En tiempos modernos, el mismo principio hizo a James Dyson inmensamente rico. Insatisfecho con aspiradoras débiles, trabajó en más de 5.000 prototipos hasta perfeccionar una máquina que no perdía succión. Pero lo que aseguró su imperio no fue solo la máquina. Fueron cientos de patentes que blindaron su idea tras muros que ningún rival podía atravesar. Todo competidor que quisiera imitar su innovación estaba obligado a pagar tributo. Aquí yace la lección maquiavélica. No necesitas pelear cada batalla con tu propia espada. Si posees el diseño del arma, otros deberán pagarte solo por entrar al campo. Y no todas las fortunas se construyen con inventos. A veces, el poder se esconde en una melodía. Considera a Mariah Carey, cuyo All I Want for Christmas Is You resurge cada invierno. Grabada en 1994, aún le genera millones anuales en regalías. Cada vez que suena en una tienda, en la radio o en una película, la riqueza vuelve a ella. Maquiavelo reconocería esto como maestría del timón. Crea una vez, deja que otros lo repitan eternamente y recoge las recompensas. Es prueba de que la permanencia no tiene que ser física. Puede ser cultural, incrustada en rituales y tradiciones que regresan cada año como un reloj. Pero ¿qué hay de aquellos que no pueden inventar máquinas grandiosas ni componer canciones eternas? El mundo moderno abrió puertas que ni los príncipes del Renacimiento pudieron imaginar. Productos digitales, ebooks, cursos, plantillas, herramientas, pueden crearse una vez y venderse infinitamente sin costo de reproducción. El emprendedor estadounidense Russell Brunson entendió esto. Con un simple libro descargable, sin editorial, sin almacén, creó una fuente de ingresos que sigue pagándole más de una década después. Internet eliminó a los guardianes, permitiendo que las ideas se moneticen a una escala mayor que cualquier feudo medieval. Maquiavelo advirtió que los gobernantes deben proteger su estado de depender de otros. Los productos digitales encarnan este principio porque, una vez creados, no dependen de nadie más que de ti y del alcance inmenso de la web. Aún así, la riqueza no siempre está en el producto, sino en el nombre. Las palabras pueden convertirse en fortalezas. Michael Buffer, con su frase registrada Let's Get Ready to Rumble, transformó 5 palabras en más de $400 millones. No posee fábricas ni ejércitos de empleados, pero gracias a un movimiento legal, se convirtió en dueño de una frase que electrifica estadios en todo el mundo. Para Maquiavelo, esto sería el eco del poder de la reputación. Intangible, pero frecuentemente más valiosa que un ejército. Una vez que una frase, un símbolo o una marca adquiere autoridad, otros deben pagar para usarlo. Y a diferencia de un soldado que envejece o un comerciante cuyo barco puede hundirse, una marca, como un estandarte, perdura por generaciones. Esto nos lleva a la forma más vasta de propiedad, licenciar mundos enteros. George Lucas no solo construyó películas, construyó un universo. Mientras las películas generaban miles de millones, las licencias de juguetes, juegos y mercancía produjeron mucho más. Star Wars se convirtió en una fuente perpetua de tributo, no porque Lucas fabricara los juguetes, sino porque permitió que otros lucraran mientras él mantenía el dominio sobre el mundo que creó. Maquiavelo dijo que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. El licenciamiento demuestra que es mejor ser señor del reino que un soldado en sus tierras. Porque el verdadero maestro no trabaja, cobra. La mayoría cree que la riqueza se construye con esfuerzo constante, pero Maquiavelo advirtió que ese trabajo esclaviza al gobernante a su propia creación. Los sabios construyen sistemas capaces de funcionar sin su mano en cada palanca.
Ray Kroc entendió esto al transformar McDonald's en un imperio de franquicias. No inventó la hamburguesa con queso, pero inventó una máquina, un sistema replicable que otros podían operar en su nombre. Emprendedores alrededor del mundo compraron el derecho de replicar su modelo, pagando tarifas por el privilegio de usar su marca y su proceso. Kroc ya no operaba restaurantes. Operaba un imperio de operadores. En términos maquiavélicos, aseguró poder no gobernando cada provincia directamente, sino instalando gobernadores leales que le pagaban tributo mientras mantenían el reino en su nombre. Y aún así, la genialidad de Kroc iba más profundo. Entendió que el verdadero oro no estaba en la comida, sino en el suelo bajo ella. McDonald's se convirtió en uno de los imperios inmobiliarios más grandes del mundo al comprar los terrenos bajo sus restaurantes y luego alquilarlos a los franquiciados. De esta manera, los pagos de renta de miles fluían hacia arriba, directo al trono. La lección es brutal. Mientras otros trabajan en las cocinas, el gobernante que posee el suelo donde ellos se paran acumula riqueza para siempre. La propiedad inmobiliaria, uno de los instrumentos de poder más antiguos, sigue siendo uno de los más duraderos. Poseer tierra es exigir tributo a todo aquel que necesite permanecer sobre ella. Los Medici de Florencia ascendieron no solo mediante la banca, sino gracias a la propiedad de tierras que cimentó su dinastía. El principio no ha cambiado. La tierra sigue siendo el general silencioso de los imperios. Pero algunos gobernantes construyen no sobre tierra, sino sobre papel. Considera las acciones con dividendos. La fortuna de Warren Buffett tiene menos que ver con operar constantemente y más con la paciencia de ser dueño. Sus acciones de Coca-Cola, compradas hace décadas, aún le pagan cientos de millones anualmente sin vender ni una sola. Esos dividendos son su tributo, fluyendo cada año desde una empresa que trabaja en su nombre. Machiavelli aconsejaba que un gobernante no debe depender de las armas de otros. Aquí, las armas son fábricas, trabajadores y mercados globales. Y aún así, Buffett no dirige nada de eso. Solo posee una parte, y las ganancias llegan como tributo de provincias leales. Es una de las formas más limpias y perezosas de riqueza, porque el gobernante ya no necesita moverse una vez que la fortaleza de la propiedad está construida. Si los dividendos son los ingresos constantes de los reyes, el private equity es la apuesta de los príncipes dispuestos a agarrar la fortuna por el cabello. La inversión de $500,000 de Peter Thiel en un Facebook recién nacido se convirtió en más de 1.000 millones. Naval Ravikant, al respaldar empresas como Twitter y Uber temprano, transformó capital en poder exponencial. Incluso Shaquille O'Neal, un gigante en la cancha, se volvió mucho más rico invirtiendo en cadenas de restaurantes y negocios que anotando puntos. Machiavelli observó que la fortuna es una mujer, y si deseas dominarla, debes tratarla con audacia. El private equity encarna este principio: tomar apuestas fuertes y tempranas en empresas que otros pasan por alto. La recompensa puede ser riqueza dinástica. No la crea el trabajo, sino la visión, el timín y la audacia de arriesgar cuando otros dudan. Aún así, una de las armas más subestimadas en el arsenal de la riqueza es la red de contactos. Machiavelli escribió que las alianzas son la sangre vital de los gobernantes, porque ningún príncipe se sostiene solo en el comercio. Este principio se revela en las referencias. Puedes presentar a dos partes, un escritor y un emprendedor, un comprador y un vendedor, y reclamar una parte del intercambio solo por ser el puente. No eres constructor ni productor. Eres el guardián de la puerta, y en todas las épocas, el guardián cobra a quien desea pasar. Considera a los corredores venecianos que conectaban comerciantes de especias con compradores en toda Europa. No navegaban los mares, pero se enriquecieron como intermediarios. La misma lógica aplica hoy. Conectes consultores, inversores o creadores, la riqueza fluye hacia el hombre que posee las llaves de la oportunidad. Los patrones se vuelven claros. Los ricos escapan de la trampa del trabajo cambiando de soldado a estratega, de trabajador a gobernante. Crean patentes, canciones, sistemas, marcas, tierras, acciones y alianzas que sobreviven a su esfuerzo personal. La enseñanza de Maquiavelo era simple: el poder pertenece a quienes preparan defensas mucho antes de la batalla, a quienes entienden que la verdadera soberanía no se basa en luchar constantemente, sino en posicionarse. Cada uno de estos métodos, patentes, regalías, franquicias, bienes raíces, dividendos, equity, referidos, no son solo herramientas financieras. Son fortalezas construidas para asegurar que el gobernante sea pagado para siempre, levante o no su espada nuevamente. Cuando tomas distancia, comprendes que estos métodos forman un patrón. No son accidentes de suerte,
sino diseños deliberados. Machiavelli insistía en que el sabio se apoya en estructuras que perduran, no en la buena voluntad de la fortuna. Cada historia lo demuestra. Las patentes de Thyssen generan regalías, el licenciamiento de Lucas, las Crocs y su modelo de franquicia ilustran un principio de permanencia. Los ricos entienden que el dinero ganado una vez y gastado desaparece. Pero el dinero atado a un sistema de tributo recurrente se convierte en una fortaleza capaz de resistir tormentas. No es el brillo de un solo acto lo que importa, sino la visión para diseñar mecanismos que funcionan en silencio durante décadas. Considera nuevamente las regalías de los artistas. Son recordatorios de que la cultura misma puede monetizarse como territorio. Shakespeare, si hubiera vivido en tiempos de regalías, habría sido más rico que los reyes. Cada representación de sus obras durante siglos habría sido un tributo. En cambio, su genio enriqueció teatros mientras él permaneció limitado por el tiempo y la mortalidad. En contraste, los artistas, escritores y productores modernos que aseguran la propiedad de sus derechos logran lo que todo gobernante buscó: ingresos de legado. La lección para ti es clara: cuando crees, no entregues tus derechos por una ganancia rápida. Retén el control, porque la propiedad es el trono desde el cual fluye el pago perpetuo. El mismo principio se aplica en la era digital. Un hombre puede crear un curso o un manual una vez y distribuirlo infinitamente. Los griegos hablaban del logos, la palabra que, una vez pronunciada, podía resonar durante siglos. Los productos digitales funcionan igual. Un PDF o curso creado una sola vez resuena a través del tiempo, generando ingresos sin nuevo esfuerzo. El gran peligro es la distracción. La mayoría consume sin parar, pero crea poco. Machiavelli advertiría que quienes no crean sus propios estandartes marcharán eternamente bajo las banderas de otros. La franquicia y los bienes raíces amplifican este principio en el mundo físico. Observa cómo escaló McDonald's. Ray Kroc sabía que no podía administrar cada tienda, pero al crear una fórmula replicable, se multiplicó a sí mismo a través de otros. Machiavelli describió esta táctica en política. Un príncipe asegura estabilidad plantando gobernadores leales en provincias conquistadas. El gobernador gana poder local, pero el príncipe recibe tributo eterno. Así ocurre con las franquicias. El emprendedor en la esquina suda para vender hamburguesas, pero el amo en el castillo se enriquece con tarifas y rentas. ¿Ves la diferencia? Uno trabaja, el otro cobra. Y luego está la inversión de capital, el arma silenciosa de la élite. Los dividendos de Buffett no son el resultado de un esfuerzo diario, sino de una colocación paciente. La fortuna de Peter Thiel no fue fruto del código que escribió, sino de su capacidad para reconocer el poder antes que los demás. Esto refleja la máxima de Maquiavelo: el príncipe debe anticiparse a la tormenta y construir sus defensas antes de que estalle. El inversor que entra temprano, que ve el valor oculto, se posiciona como un general que coloca sus tropas en la colina antes de la batalla. Cuando el enemigo llega, la victoria ya está decidida. Pero quizá el entendimiento más profundo es que todos estos sistemas, por diversos que sean, están unidos por un único principio: la redirección del esfuerzo. Otros hacen el trabajo: ingenieros, músicos, franquiciatarios, inquilinos, directivos, fundadores. Y aún así, el verdadero maestro, el que posee los derechos, la tierra o las acciones, sigue siendo recompensado. Los poderosos lo entienden. Puedes obtener obediencia por ley, por fuerza o por propiedad. Los ricos prefieren la propiedad, porque no requiere vigilancia constante. Un soldado debe ser alimentado cada día. Un inquilino paga renta sin necesidad de recordárselo. Mientras reflexionas sobre estos patrones, comprende que tu tarea no es imitar cada ejemplo, sino entender la arquitectura que hay detrás. Una patente no es solo una herramienta legal, es un muro de fortaleza. Una regalía no es solo un pago, es tributo de un territorio conquistado. Una franquicia no es solo una cadena, es un reino multiplicado. Si comprendes esto, verás que la riqueza no es aleatoria ni exclusiva de los afortunados. La construyen quienes piensan como gobernantes, no como trabajadores, quienes diseñan sus vidas como imperios, no como empleos. Ahora puedes ver que la transformación del trabajo en propiedad forma un código de conducta, un manual maquiavélico para construir no solo riqueza, sino soberanía. La lección no es complicada, pero sí exigente. Si simplemente evitas el error común de intercambiar todo tu tiempo por salarios y comienzas a construir activos que te recompensan incluso en ausencia, te elevarás por encima de la multitud. Por defecto, tendrás éxito, no porque seas extraordinario,
sino porque te niegas a ser ingenuo. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes preparar sus defensas mucho antes de que apareciera el enemigo. En la riqueza, el enemigo es el tiempo, la enfermedad y el día inevitable en que tu labor falle. Al rechazar la dependencia, la distracción y la demora, comienzas a construir una fortaleza de ingresos que no puede ser arrebatada fácilmente. Reflexiona sobre lo revelado hasta ahora. Las patentes aseguran los frutos de la innovación, las regalías transforman la cultura en tributo, los productos digitales escalan infinitamente sin costo, las marcas y licencias convierten palabras y mundos en oro, las franquicias y los bienes raíces hacen que otros paguen renta por acceder a tu territorio, los dividendos recompensan la paciencia. El capital privado recompensa la previsión. Las recomendaciones monetizan la red de confianza que ya posees. Cada uno es una piedra en el muro de la fortaleza. No los necesitas todos de inmediato. Un solo bastión, bien elegido, puede protegerte durante décadas. Lo que importa no es dispersar tu energía, sino elegir una estrategia y anclarla en la propiedad. Los ricos se diferencian del hombre común no porque trabajen más horas, sino porque entienden que el juego lo ganan quienes poseen el tablero. Incluso en política, Maquiavelo sabía que los gobernantes que dependían de mercenarios o de la fortuna colapsaban, mientras que aquellos que construían estructuras de lealtad perduraban. Traduce esto a tu vida. Si tu riqueza depende solo de tus manos, entonces el día que tu fuerza te abandone, también lo hará tu ingreso. Pero si tu riqueza depende de activos, ideas, sistemas, derechos, tierras o acciones, tu posición se fortalece con la edad. Esta es la diferencia entre un trabajador y un soberano. Uno intercambia horas por monedas, el otro construye un dominio donde las monedas llegan por sí solas. La élite moderna encarna este principio, aunque rara vez lo mencione. Jeff Bezos construyó Amazon no para vender libros para siempre, sino para crear una máquina que extrae valor de cada compra en su plataforma. Jay-Z no ganó solo con canciones, sino con la propiedad de masters, plataformas de streaming y marcas de licor. Las familias más ricas a lo largo de los siglos, Rothschild, Rockefeller, Agnelli, no preservaron su poder trabajando sin cesar. Construyeron fortalezas de finanzas, industria y tierra que aseguraron tributo mucho después de su muerte. Por eso las dinastías perduran mientras los trabajadores desaparecen sin nombre en la historia. Ahora pregúntate con total honestidad. ¿Estás construyendo esa fortaleza o solo estás cambiando hoy por sobrevivir mañana? El camino está abierto. Empieza con conciencia, luego con la construcción deliberada de un activo a la vez. Puedes escribir un libro, desarrollar un producto, comprar una propiedad en renta, adquirir acciones o simplemente convertirte en la persona que sabe conectar a otros y extraer valor de las relaciones. Lo que importa no es el tamaño del comienzo, sino la permanencia del diseño. Maquiavelo enseñó que el poder pertenece a quienes se atreven a ver el mundo tal como es, y luego actuar antes que los demás. Esto es tan cierto en el dinero como en la política. Si encontraste valor en lo revelado, deja que este sea el momento en que trazas una línea entre flotar y construir. Los hombres que escapan a la mediocridad no son los que escuchan una vez y olvidan, sino los que actúan y construyen legados que perduran. No dejes que este conocimiento pase como otra distracción fugaz. Tómalo, úsalo y construye con él. Suscríbete ahora, porque si te vas, vuelves al montón. Pero si te quedas, te alineas con quienes entienden que la riqueza no se gana con horas, sino que se asegura mediante fortalezas de propiedad. Empieza ahora, y no solo sabrás cómo los ricos cobran para siempre. Te colocarás entre ellos.